Gracias. Bueno, buenas tardes. Ya nos encontramos entonces en el último encuentro de este curso, esta cuarta clase sobre el carácter intempestivo del genio. A lo largo de las clases vamos a hacer una recapitulación rápida. Estuvimos trabajando y analizando el origen de la problemática del genio, cuáles son algunas de las influencias más importantes en la historia de la filosofía y cómo estas personalidades y sus trabajos de investigación han llegado a manos de Nietzsche. Por tanto, en la primera clase, si recuerdan, estuvimos trabajando, por ejemplo, el tema de Alexander Gerard, que tiene un escrito que es un ensayo sobre el genio. Después esto repercute en la tercera crítica de Kant, en la crítica del juicio, crítica del discernimiento, donde trabaja todo el tema del genio, del arte bello, hace una clasificación también de las bellas artes. Después esto a su vez, a partir de Kant, al menos se abren dos vías, y también mencionamos que en Kant hay una serie de influencias bastante importantes que son Baumgarten, Hamann y demás. Eh, Toda la problemática también con lo que tiene que ver con estética, que no está reducido únicamente al problema únicamente de la creación o producción artística de un genio, sino que toda esta raíz de aistesis tiene que ver con un conocimiento quizás de primer grado, podríamos decir, que es el conocimiento sensible, aistesis en relación a lo sensible, de este conocimiento más común, que incluso lo desarrolla Kant en la crítica de la razón pura, y de hecho toda esta problemática sobre el término estética ya está en la época del siglo XVII y XVIII, porque de hecho está la problemática entre los idealistas, entre los empiristas. Por tanto, también, así como Kant lee a Baumgarten, lee también a Berg o Burke, que tiene un ensayo sobre lo bello y lo sublime. Eh, y ahí también hay un conocimiento sensible de estas sensaciones de lo bello, estas sensaciones de lo sublime, cómo esas sensaciones, cómo ese conocimiento sensible repercute después a nivel psicológico, y cómo justamente algo que aborda Kant en su crítica de la razón pura es ese proceso del entendimiento para poder conceptualizar aquello que nosotros vamos conociendo, ¿no? Que esto vale la pena resaltarlo para seguir avanzando en este camino que fuimos recorriendo. Es interesante que nosotros, según Kant, aplicamos esas categorías a las cosas del mundo, a los entes, y entonces nosotros no aprehendemos nunca esa cosa en sí, sino que siempre nos queda el fenómeno, ¿no? Lo que nosotros conocemos es el mundo fenoménico, que es ese objeto para nosotros, esas categorías que nosotros les aplicamos, eso que conceptualizamos y a partir de lo cual nosotros manejamos, es nunca la cosa en sí, sino siempre esa cosa para nosotros. Justamente la palabra que se usa ahí, hay una distinción en alemán que es Objekt y Gegenstand. Ese, no recuerdo si lo habíamos visto o no, a ver si puedo abrir el chat. Uno es Objekt y... A ver, Objekt. Y el otro es Gegenstand. Este object siempre es un objeto en ese proceso intelectual en el cual yo estoy tratando de conceptualizar ese elemento, ese ente, aquello que yo quiero conocer, pero en la medida en que se me presenta en lo sensible y yo intento percibirlo, es un Gegenstand, que es Gegen, tiene que ver con contra, y Stand con aquello que está ahí delante, ¿no? Es algo que está ahí erigido frente a mí, este Gegenstand. Entonces es aquello que se me opone al sujeto, en tanto a mí, en tanto que sujeto. Entonces, todas estas dos vías, de la empirista y de la vía más idealista, convergen en Kant,
Kant toma la primera vía de esta de conocimiento sensible a partir de los sentidos en esa crítica de la razón pura. Después toma estética en el sentido de teoría del valor, de poner un valor a los objetos de la naturaleza y a los objetos del arte, en tanto parecen naturaleza. Entonces ahí nosotros seguimos ese recorrido. Justamente en Kant también ya aparece toda esta problemática del genio, que dijimos que era un don natural, en la cual es un talento, un don de la naturaleza. Entonces la pregunta ahí era en qué medida es la naturaleza misma que actúa por medio de ese artista. Hay que diferenciar artista y genio. El artista, ahí tenemos cientos, infinita cantidad de artistas, y tenemos esa particularidad de algunos artistas que están dotados de genio. Ese genio es un don de la naturaleza, es algo que se adhiere, es un agregado. Y de hecho nosotros estuvimos planteando la problemática de si, bueno, a veces un mismo artista dotado de genio no implica o no aplica la misma porción de genio en todas sus obras. Algunas obras son más geniales que otras, diversos son los motivos. También esa cualidad que tiene el genio en tanto que producción, en tanto tiene esa habilidad para producir arte de genio, tiene esta cualidad de irrumpir determinados límites establecidos, determinadas reglas, y justamente ahí también hay una diferencia entre ley y norma, entre ley y regla, que la ley no es un deber ser, un imperativo, sino que es una regla a partir de la cual el genio, en el acto de producción, lo toma como un juego. Algo que después Gadamer, acá tengo el libro, Gadamer este texto es en 2 tomos en la edición en español, que es de Verdad y Método, y toda la primera parte de Verdad y Método, Gadamer, que fue discípulo de Heidegger, aborda toda la cuestión también de la obra de arte, la dimensión estética, y discute obviamente con Kant, como también lo hace toda la escuela de Frankfurt, por ejemplo, Adorno, Benjamin, etc. Entonces, como toda esta problemática que va planteando Kant abre al menos 2 vías, como vimos también, y se va, por un lado, la cuestión del romanticismo, donde también ahí hay un problema no solamente estético, sino también moral, en tanto que, primero, el genio, en tanto tiene esa posibilidad de irrumpir con los límites establecidos, y en tanto no toma esos límites o las normas establecidas, no las toma como una ley, como un deber ser que hay que obedecer de manera ciega, sino que las toma justamente como algo que por eso agarré el texto de Gadamer, como la idea de juego, de Spiel. Ahí el juego el tema del juego es fundamental. Entonces dice, bueno, en un estar jugando, los juegos tienen reglas, juguemos el juego que juguemos, tienen reglas para no caer en un absurdo, pero al mismo tiempo esas reglas no son invasivas, en el sentido de si entorpecen el juego, justamente se cambia. ¿Cuántos deportes, no? No sé, por ejemplo, de básquet o de fútbol, el deporte que sea, a veces también en el mismo proceso de juego, muchas veces cuando se cierra un ciclo, se cambian reglamentos para que no caiga en determinados absurdos, y de hecho también está en esto ingenio del genio de poder encontrar ese vacío legal, si se quiere, y de poder justamente irrumpir sobre las normas establecidas. De hecho, después también, ¿no? Con esta idea del juego, hay un filósofo argentino del siglo XX, Carlos Astrada, que tiene 2 textos fundamentales también, que es el juego metafísico y el juego existencial, donde Astrada, filósofo cordobés, aborda también desde la perspectiva de Nietzsche y de Heidegger, fundamentalmente, toda esta idea de juego, y justamente postula algo interesante, que decir, bueno, no querer jugar es un modo del estar ya jugando. O sea, ser en el mundo de Heidegger es en estar ya jugando. Eso también es interesante porque nos va mostrando con estos autores como Gadamer, como Carlos Astrada,
como Heidegger también en su momento, algo que traen de Nietzsche, que es lo que nosotros estuvimos desarrollando en estas clases. Lo interesante ahí es ese campo estético que únicamente en el siglo XVII, XVIII o la primera parte del XIX también con el romanticismo, terminaba únicamente dentro de lo que es los ámbitos artísticos y la clasificación de las bellas artes. Ahora con Nietzsche, cada uno es artista de su propia vida y cada uno en ese modo de crear, de valorar, de destruir a martillazos y volver a reconstruir a partir de aquello destruido, que tiene que ver también con una simbología, una analogía del tema del nihilismo. Ahí lo que es interesante es, bueno, somos artistas de nuestra propia vida, entonces nosotros vamos a ir decidiendo en la medida que construimos dónde vamos poniendo esos valores, ¿no? Y eso tiene que ver también con un juego estético, decir, bueno, ¿qué mundo es el que... en el mundo, ¿de qué manera vamos a ir introduciendo sentido? ¿A qué elegimos que vale más la pena que otra cosa, ¿no? Ahí también es un tema interesante, cómo va llegando todo esto a Nietzsche y después, a partir de Nietzsche, cómo se va abriendo ese campo en Heidegger, Carlos Astrada, Gadamer, la Escuela de Frankfurt, etc. Después también mencionábamos, ¿no? Toda esa problemática se abre entre el romanticismo y se abre entre Schopenhauer. Entonces, el problema moral ahí es, bueno, si tiene la posibilidad o el don para aquello que lo destaca para poder irrumpir sobre las normas establecidas, ¿qué diferencia tiene entonces con el resto de la comunidad? Y me parece que fue la clase anterior que al final Nicolás hacía esta pregunta, ¿no? Esta relación entre comunidad y genio. Y ahí hay una codependencia, digamos. Tanto el genio va a necesitar de que haya un desarrollo cultural común para que permita la existencia de un genio, para que dé voz a la participación de un genio, y al mismo tiempo el genio, al tener esa posibilidad de estar vigente, de tener palabra, poder, por medio de su arte, seguir acompañando esa elevación comunitaria, ¿no? Entonces, hay un juego recíproco de dependencias tanto del genio como de la comunidad, o dicho de manera un poco, si se quiere, que es esta una problemática también del romanticismo, es el resto, ¿no? El genio, que parece ser aquel que se destaca de todo, y el resto. Entonces, ahí es bastante interesante también. Y la idea del resto en filosofía tiene una connotación bastante importante porque ya viene de Platón con el tema del hoi polloi, ¿no? El resto, los demás, los muchos. Y está dicho ahí como de manera casi despectiva, ¿no? Siendo, bueno, hay algunos que son virtuosos para determinadas cosas, como el genio para determinado ámbito artístico o quehacer artístico, y después está el resto, ¿no? Y que de hecho hasta Slavoj Žižek tiene, retomando a Schelling, el texto este del resto indivisible, ¿no? Que es este resto que siempre negativo, que pareciera ser que no suma. Entonces, bien, después la otra vía es Schopenhauer, y ahí la diferencia entre este Objekt y este Gegenstand, lo interesante ahí de Schopenhauer es decir, bueno, aquello que Kant decía que no podíamos conocer, a partir de Schopenhauer se abre la posibilidad de decir, bueno, podemos tener intuición de aquello, entonces cambia la clasificación en el mundo como voluntad y representación de, en lugar de privilegiar la poesía, por esa conceptualización, por esas metáforas que puede utilizar y por ese juego que va a causar entre imaginación y entendimiento, Schopenhauer va a decir es la música, en realidad algo preconceptual y un lenguaje universal que nosotros, incluso sin conocer el idioma o únicamente llevándonos por ese ritmo y esa armonía, dejarnos extasiar y abandonar nuestro yo, nuestro instinto de individuación, nuestro principio de individuación, abandonarnos y retornarnos a una unidad primordial. Y eso es lo que nos va a permitir la música
cuestión que influencia esto a Wagner. Wagner tiene su postura política, toma esta mirada estética de Schopenhauer y finalmente entonces conversa con Nietzsche y termina decantando en el nacimiento de la tragedia y en todas estas intempestivas. De las intempestivas mencionamos toda la problemática con Lévi-Strauss y después los conceptos importantes era el de cultura, que teníamos, que toqué, bueno, acá, cultura, que Nietzsche va a decir, bueno, una verdadera cultura en tanto comunidad, entre relación de comunidad y genio, esa cultura era una unidad de estilo. Es decir, bueno, aquellos que parecen avanzar únicamente en determinados ámbitos, pero pierden una relación entre el arte, entre la economía, entre el arte político, entre no sé, determinadas instituciones, va a decir, bueno, al final parecen más una barbarie que una cultura, ¿no? Y eso se opone entonces a que Wildenheit, que era aquello que nosotros mencionamos como cultería, que es una suerte de fachada, un espejismo, algo que se postula como cultura, pero en realidad es esta barbarie, ¿no? Y que de hecho esto tenía que ver con los Bildungsphilista, que estos Bildungsphilista, los cultifilisteos, eran aquellos que eran los amusos o amusas, que eran aquellos que están privados justamente de ese don de las musas, que le dictan esa inspiración de la naturaleza para poder crear algo bello, algo que destaque, algo genial. Pero estos cultifilisteos, dijimos, son aquellos que van acaparando distintos ámbitos del sistema, de las instituciones, y que dándose entre ellos cierto reconocimiento y cierto prestigio, van creando esta Gebildenheit, ¿no? Esta cultería. Entonces, justamente algo que va a decir Nietzsche y va a criticar muy fuertemente va a ser el hecho de decir, bueno, cuando nace la posibilidad de tener un genio en determinada comunidad y poder crear cultura, finalmente lo que hacen es una inquisición del silencio, va a decir, no se le va a dar voz para que pueda mostrar su arte. Y acá va a aparecer en Schopenhauer como educador, y justamente por qué, vamos a ver el tema de por qué Schopenhauer está postulado como un educador, cuando hay también determinados otros términos en alemán para hablar de educador, que es profesor, Lehrer, Meister, y acá tenemos el Erzieher, ¿no? Y este maestro, maestro de escuela o de enseñanza, el Meister, en tanto maestro de algo que sabe con profundidad en determinada materia, el Erzieher, el educador, y después, ¿por qué no utiliza los otros términos y por qué va a utilizar Erzieher? Y ahora lo vamos a ver en tanto está vinculado con este concepto de genio. Algo que va a criticar muy fuertemente Nietzsche va a ser al Estado frente al filósofo puro. Y fijémonos en esta cuestión, ¿no? Si hay un filósofo puro es porque hay un filósofo no puro o un no filósofo. Y justamente cómo el Estado va a acaparar, según Nietzsche, a muchos que se van a basar o que están inmersos en el ámbito de la filosofía, de las cátedras de filosofía, en las universidades, y cómo las universidades, en tanto instituciones, responden a las necesidades del Estado. Y muchas veces, o sea, recordemos toda esta cuestión también de la segunda crítica, esa crítica a la historia crítica monumental, anticuaria. Pensemos esto, ¿no? Cómo hay una construcción de una verdad y cómo justamente va a decir, bueno, el Estado para sostenerse y mantenerse en ese poder va a necesitar la construcción, algo que se habla muy habitualmente, la construcción de un relato. Para eso
necesita lo que diría Foucault, un ejercicio del poder, de relaciones de poder, en tanto las instituciones también van a tener que responder a esas necesidades del Estado. Muchas veces esas necesidades que tiene el Estado para sostenerse en el poder no se van a corresponder con la verdad. Entonces ahí empieza la disputa de Nietzsche con la figura del Estado, ¿no? Va a decir, bueno, el Estado a veces llena las universidades con filósofos que no son amigos de la verdad, sino que responden a los intereses del Estado, y el peor enemigo que tienen son los filósofos puros. Aquellos que, digamos, no negocian con esos intereses para obtener privilegios. A nada teme más un Estado, dice, que a un verdadero amigo de la verdad, es decir, a un filósofo puro. Y después dice, bueno, no hay en la naturaleza criatura más vacía y repugnante que el ser humano, que ha rechazado su genio y mira de reojo a derecha, a izquierda, hacia atrás y a todas partes. A fin de cuentas, a semejante persona ya no es lícito atacarla, pues toda ella es corteza exterior sin núcleo, un ropaje tasado, tenido, hinchado, un fantasma cargado de adornos que no puede suscitar ni siquiera miedo, ni tampoco ciertamente ninguna compasión. Y acá hay algo interesante, porque en esta cita está atacando a Kant. Dice, bueno, Kant, con todo su desarrollo en la tercera crítica, ve algo genial, que es todo el desarrollo del genio, pero como ese, si se continúa profundizando por la línea que se le va abriendo con esta interpretación del talento genial, se le cae el sistema crítico, ¿no? Porque justamente ese genio es el que irrumpe con todos esos límites del conocimiento y esos límites de la razón que Kant durante más de 10 años trató de desarrollar. De hecho, contemporáneo a Kant está Jacob Böhme, que Böhme habla del Sprache der Natur, que es el lenguaje de la naturaleza, un lenguaje oculto de la naturaleza, donde se lo acusa de misticismo, de pensamiento especulativo, porque justamente no se obtiene a los límites de la razón, ¿no? Y Kant todo esto lo ve y lo conoce. El tema es que lo silencia. Entonces, bueno, ese no se le puede respetar, va a decir a Nietzsche, a alguien que silencia, que acalla su genio en pos de un deber ser, en pos de un Estado. Porque justamente, ¿no? En qué es la ilustración, Kant va a decir, bueno, primero obedece y después, en todo caso, quejate o trata de irrumpir y cambiar la norma. Pero primero está esa obediencia, ¿no? Bueno, también algo interesante, la época moderna, ya anuncia Nietzsche, se destaca por una ausencia de genio. Es una ausencia de genio por dos motivos. Primero, porque la comunidad, en tanto Gebildenheit, en tanto cultería, no está en condiciones para poder reconocer un genio y darle lugar. Y la segunda es que si realmente, a pesar de todo eso, aparece, se lo silencia. Entonces ahí hay una ausencia de genio. Y además va a haber algo que nosotros ya lo vivenciamos con máximo esplendor, pero acá recién estaba apareciendo, que es el tema del avance tecnológico, el tema de la técnica, ¿no? Cómo se deja el trabajo del genio es reemplazado y básicamente arrasado por el trabajo de la maquinación, ¿no? De la maquinación técnica. Después, bueno, comprendemos lo que Nietzsche, esto es una cita de otro intérprete de Astor, que dice, comprendemos lo que Nietzsche denomina genio al hilo de su construcción del concepto de individuo. Después dice, bueno, la distinción entre la enseñanza técnica, porque acá, ¿no? Está, y la formación para la cultura. Porque una cosa es la Bildung y otra cosa es la Ausbildung, y se distingue, ¿no? Hay un cambio también que va a marcar este prefijo de Ausbilden, de una formación hasta el final, y la otra Bildung es la formación de la cual el ser humano se siente orgulloso por su cultura, y es aquello en esa formación cultural
a manos de los cultifilisteos que Nietzsche tanto va a atacar. Entonces ahí, ¿no? Esta formación para la cultura. Entonces, ¿no? Tenemos este Ausbildung como un proceso y la Bildung como este resultado, en tanto es esta formación cultural ya terminada, ¿no? Pero esta Bildung, el cambio, la discusión entre el proceso es que decir, bueno, ¿cómo es ese proceso? ¿Cuál es el objetivo de ese proceso, de esa Ausbildung? Entonces, ¿esa Ausbildung es para una liberación o esa Bildung de lo que nosotros nos sentimos orgullosos, finalmente lo único que hace es intentar obedecer a las normas y a las reglas establecidas? Entonces, ahí también aparece algo interesante que tiene que ver con la fuerza plástica, en tanto que, es decir, bueno, con aquello que nosotros aprendemos en un proceso de formación, cuestión que es necesaria, y Kant, Nietzsche, los románticos, Schopenhauer, etcétera, todos van a reconocer que por más que tengas un don de genio, vas a tener necesariamente que tener una formación de la técnica, un conocimiento de la regla que hay que aplicar. Después, el genio tiene la habilidad para que en su obra de arte o en su producción artística, esas reglas, aquello de lo que se sirvió para su producción, quede oculto. Entonces, ese proceso de formación, ¿qué es para una liberación o es en realidad una Bildung para seguir obedeciendo de manera ciega, ¿no? Acá tenemos de nuevo este concepto del Sieg, de educador, y dice, los únicos que pueden aclarar y develar la fuerza del verdadero sentido originario son los verdaderos educadores y moldeadores. Acá continúa con la crítica a Kant. ¿Por qué? Porque en la pregunta por Aufklärung, por la ilustración, ¿qué dice? El texto, no lo tengo acá. El texto dice Kant, bueno, sapere aude, ¿no? Atrévete a saber, atrévete a pensar y busque una emancipación del pensamiento, pero mientras tanto, hasta que logres esa emancipación, obedece. Y siempre, ante todo, primero obedece y después logra ese autodominio, esa autosuficiencia de poder aprender a mandarte a vos mismo. Entonces acá hay una cuestión, porque va a decir, bueno, para ese proceso de emancipación, dice Kant, no hay educadores, hay tutores. Hay una figura de un padre que siempre lo ve al otro como un niño, como un infante, inmaduro, incapaz, ingenuo, que le sirve todo a la mano y que lo va tutelando y lo va, incluso en un tutelaje en el sentido de lo va representando y va eligiendo por él qué es lo que necesita, qué es lo que le hace falta y qué es lo mejor para él, ¿no? Entonces acá hay una discusión entre qué es un verdadero educador y qué es un tutor. Entonces va a decir, no, realmente si esa Ausbildung está en pos de una liberación, bueno, acá tenemos que buscar estos verdaderos educadores y estos verdaderos moldeadores, aquellos que permitan otorgar, y esto es un discurso obviamente que todo después la pedagogía clásica, sin citar a Nietzsche, va a estar hablando constantemente, Piaget, Vygotsky, etcétera, etcétera, eh, donde, bueno, el verdadero educador en todo caso es aquel que te va a mostrar una serie de herramientas a partir de las cuales vos vas a tener que tomar la iniciativa y terminar de liberarte por tu propia cuenta, ¿no? Los educadores son los liberadores
quienes pueden facilitar la irrupción en la oscuridad y quebrantar las cadenas que atan y paralizan la voluntad. Y tiene mucho que ver esta idea también de irrupción en la oscuridad, en tanto Aufklärung tiene que ver con este Klag, ¿no? Con esta iluminación. No sé dónde tengo. Acá. Acá tengo un libro. Em, con esa irrupción en la oscuridad, donde tiene que ver justamente con sacar a la luz. Entonces, ahí también tiene sentido este verdadero educador, este verdadero moldeador, es aquel que tiene que poder, justamente acá dice, para ilustración en español se corresponde el sustantivo alemán Aufklärung, que significa literalmente iluminación o aclaración, las cuales corresponden al verbo aufklären, como iluminar o aclarar, y la expresión klar de claro, ¿no? Iluminación o aclaración viene dada por el abandono y desapego de algo, de lo cual es responsable cada uno sobre sí mismo, ¿no? Abandonar la minoría de edad sería alcanzar esa iluminación. Y acá el verdadero educador, va a decir Kant, es aquel que logra esa irrupción. Fijémonos también porque esta cuestión de la oscuridad con la luz ya viene en aquello que vimos en la primera clase con respecto a el mundo prehomérico, ese mundo preolímpico en el cual Hades y Dionisos son lo mismo, todo lo que hablamos sobre el mito dionisiaco y el genio dionisiaco tiene que ver con el vacío, con la oscuridad, con la noche, con lo terrible. Entonces, sí, bueno, también hay un pasaje casi como de mito a logos, ¿no? Hay un pasaje ahí de eso oscuro, caótico, titánico, al mundo olímpico, donde está esa luz apolínea, que es una luz mesurada también, ¿no? Como estuvimos hablando. Quebrantar las cadenas que atan y paralizan a la voluntad. Y esta cuestión también es interesante, porque también en esto que Apolo Helios, el resplandeciente, en aquello que ilumina y seduce con su luz, también son sus cadenas, ¿no? Porque es esto. Y esta es la cuestión del tutor, y esta es la cuestión también que atrae la mesura apolínea. Es tan seductor, genera tanta comodidad, eso iluminado, eso que brilla, eso que de alguna manera está a la mano y se hace familiar, que decir, bueno, ¿para qué voy a soltarle la mano a este tutor? ¿Para qué voy a soltarle la mano al velo del sueño apolíneo? Entonces acá también se produce esto, ¿no? ¿Para qué quiero finalmente revelar y que irrumpa esa oscuridad? Bueno, esto es algo que genera cadenas, el peor de los males, ¿no? Esa esperanza y esa comodidad, esa pereza que termina paralizando la voluntad. Y recordemos, para Nietzsche esa voluntad termina siendo voluntad de poder, hay una apetencia también, ¿no? Un cuidar, avanzar, en tanto voluntad de poder, avanzar implica, esta conservación implica un avance en algún punto, es decir, si nos quedamos solamente en conservar, tarde o temprano van a avanzar sobre nosotros. Educación es liberación, utiliza esta frase, ¿no? Befreiung, frei de libre. El Estado es y debe ser un Estado educador. Acá hay también, ¿no?, esta cuestión con Platón, que lo desarrolla en el texto, sobre todo de República. Su cabeza son los genios, con la única diferencia de que Nietzsche no destierra a los artistas del estado ideal, sino que considera que estos, junto con los filósofos, constituyen precisamente los paradigmas de lo genial. Recordemos que Platón hace una fuerte crítica a los artistas, sobre todo intenta como una limitación, una anulación de ciertos pasajes,
pero bueno, Platón también era un poeta en algún punto, ¿no? Era un artista, así que también hay que tomar entre pinzas toda esa crítica platónica a los artistas. Y bueno, ¿qué tenían que gobernar? Los filósofos, ¿no? Para la polis ideal, ese gobierno de Platón eran los filósofos. Para Nietzsche en algún punto son estos genios en el sentido de que va a aparecer, a ver si abro el chat, la figura de filósofo artista, donde va a aparecer esta fuerte idea también de, ojo, porque finalmente un conocimiento, no digo que sea estrictamente filósofo, pero por lo menos Nietzsche va a demandar decir, un conocimiento en filosofía, algo que tenga una suerte de poder discernir algo más allá del bien y del mal, o previamente a cualquier tipo de juicio de valor, es decir, bueno, hay gente preparada en filosofía hay que tener. Eh, así que después dice, bueno, los historiadores y filólogos positivistas son opuestos por Nietzsche al filósofo Schopenhauer y al artista Wagner, a los eruditos contra los educadores. Fijémonos en esto, ¿no? Hablamos de una crítica a la Bildung, a esa formación cultural, y todo lo que estuvimos hablando de los filólogos que únicamente se centraban, los filólogos estaba sobre todo Wilamowitz, donde está en la Universidad de Basilea Fritz también, y todos los colegas de Nietzsche que lo atacaron con su publicación del nacimiento de la tragedia, tienen muchísimo acumulación de saber, traducen de manera genial los textos, por decirlo de alguna manera, pero son fríos, ¿no? Carecen de espíritu esas obras que hacen porque no tienen entusiasmo por aquello que hacen, solamente hay una acumulación de saber. Lo mismo pasa con esta crítica a los historiadores que hace Nietzsche, que vimos en la clase anterior, donde están la historia monumental, anticuaria y crítica, donde hay un exceso de historización y no permite hacer una vivificación de la historia, ¿no? Entonces va a decir, bueno, nuestro tiempo, la época moderna, así como padece de ausencia de genio, también padece de este exceso de historiografía y este exceso de filología, y de una filología que justamente no se adentra en esa oscuridad, ¿no? Entonces va a decir, bueno, eso es lo opuesto al verdadero filósofo, al filósofo puro, y ahí pone como ejemplo a Schopenhauer en la tercera consideración intempestiva, y al artista, al verdadero artista, Wagner, en este caso, respondiendo también al desarrollo de la cuarta consideración intempestiva. Entonces va a decir, los eruditos contra los educadores. Cuestión que esta pelea o esta contraposición, esta tensión ya está enmarcada en toda la última parte casi del nacimiento de la tragedia, ¿no? Ya es un ataque al socratismo. La idea de Sócrates es esto, ¿no? El socratismo es esto, ¿no? El exceso de alejandrismo es otro adjetivo que usa esta de la Biblioteca de Alejandría, estos eruditos, exceso de conocimiento, exceso de saber, pero que no sirve para aplicarlo para la vida. Utilidad y perjuicio sobre la utilidad y perjuicio de la historia para la vida. ¿En qué medida nos sirve, no? Entonces va a decir, bueno, ese Schopenhauer, en tanto filósofo puro, se va a oponer a los filósofos que responden a las necesidades del Estado, y el artista Wagner es un artista genial que nos va a permitir, por medio de su arte, acceder a lo histórico que ya estuvimos hablando, ¿no? De esa noción de tiempo casi como en sentido de donación. Seguimos avanzando. Entonces acá, ¿no? ¿Cómo va a ir permitiendo una suerte de diálogo de genio a genio? La cultura es la aristocracia de la vida. Bueno, esto es una cita de Thomas Mann, ¿no? La cultura es la aristocracia de la vida, y con la cultura están ligados el arte y el instinto como fuentes y condiciones de ella. Algo que justamente va a elevar la vida y que a lo que tiene que tender la naturaleza del ser humano, va a decir, es a esta elevación, a esta aristocracia de espíritu. A ver,
Las diferenciaciones, sobre todo en Nietzsche, no son como en Marx de clase en tanto relación materialista o desde una perspectiva material, ¿no? En Nietzsche pasa mucho por el tema del Geist, del espíritu. Entonces, cuando nosotros leemos en Genealogía de la Moral, sobre todo, y esos textos tardíos entre esta moral de rebaños, moral de señores, espíritu de rebaño, espíritu de señores, tiene aristocracia de espíritu y espíritu esclavo, no sé si existe ese término, pero va en ese sentido. Espíritu libre, espíritu de la pesadez, va en este sentido, ¿no? Una aristocracia de espíritu, algo que un espíritu aristocrático es un espíritu elevado que quiere la vida, que ama la vitalidad, que se esfuerza por crear y poner valores en aquello que realmente lo hace sentirse que día a día se va superando, ¿no? De hecho, dentro de la idea de Nietzsche en algún momento fue fundar una colonia de espíritus libres en Italia, cuando él estaba con Paul Red, si no me equivoco, y bueno, Luz Salomé estaba en ese momento. Eh, Tenía esta idea, ¿no? De fundar y tiene que ver con el tema de la educación también, formar una colonia de espíritus libres. ¿Cómo se forma? ¿Qué educación tiene que recibir alguien para ir adquiriendo, alimentando esta aristocracia de la vida, esta aristocracia de espíritu? Que repito, no tiene que ver con un estatus económico, por ejemplo. La inactualidad de la obra, con esto de un Zeitgemäßigkeit, de lo intempestivo, inactual, un Zeitgemäß fuera del tiempo medio, ¿no? De la medianía del tiempo de una obra, quiere decir, y en este dijimos, antes de leer esta frase, dijimos en una de las clases que si en el tiempo o la época, en ese espíritu del tiempo en el que está pensando, y Nietzsche está escribiendo también estas intempestivas, si lo más mesurado, lo más propio de ese tiempo es el exceso de historización y es el exceso de acumulación de saber, el carácter intempestivo de Nietzsche, aquello inactual, aquello que va por encima de su tiempo, es justamente criticar el exceso de historia y criticar ese exceso de acumulación de saber. Acá va a decir, bueno, también hay un modo de comunicarse de por encima del tiempo, más allá del tiempo, venciendo al tiempo, y eso es gracias a que los genios, al crear sus obras de arte, las dotan de espíritu. Este Geist, ¿no? De nuevo, esta idea del Geist. Entonces, ahí hay una conexión de ese espíritu aristocrático con esa obra de arte bella, y ahí se genera un movimiento en el ánimo, que ya ánimo no es Geist, sino que es Gemüt. Entonces, exalta el ánimo esa obra de arte, llámese pintura, libro, película, no sé, lo que se les ocurra, eh, un templo, una ruina. Entonces, ahí hay una exaltación del espíritu y eso moviliza el ánimo después. Y genera una predisposición para algo. Muchas veces va a decir, bueno, que es algo que va a suceder acá, ¿no? Va a decir, cuando Nietzsche recapitulando sobre Schopenhauer, me encuentro con ese genio, Schopenhauer, me encuentro con esa obra genial, me moviliza y me lleva a escribir, no sé, El nacimiento de la tragedia, o El Zaratustra, otra obra genial, que no se corresponde por completo con lo otro, que no es una
imitación, una mímesis, una mera copia de aquello que yo contemplé y de aquello que me movilizó. Sino que es esto, ¿no? Lo que permite la educación y la transmisión del genio. ¿Cómo educa el genio? El genio vence a la época, vence al espíritu de su tiempo, está por encima de su tiempo, entonces puede tener alumnos, por decir así, no sé, habría que buscar otra palabra quizás, encuentra espectadores a los que movilizar. Esto es algo que después Benjamin va a hablar también, ¿no? Del aura de la obra, ¿no? ¿Qué es lo que hace que una obra convoque? ¿Qué se va generando en torno a esa obra? Esa aura, ese aura que convoca, o mismo que genera odio, rechazo, ¿no? ¿Por qué a Gioconda tiene los atentados que tiene, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué te puede generar esto era una suerte de frustración o te puede generar algo de decir, qué belleza? No importa, pero caíste en esa aura, en esa red del espíritu, de lo que genera y te actúa sobre ese ánimo, ¿no? Sobre ese gemut. Entonces dice, la inactualidad de la obra quiere decir que ha vencido a su tiempo dentro de sí, y es además un ejemplo para quienes quieren educarse contra el tiempo. Eso es interesante, ¿no? De vuelta, ese Gegendecide, ese Gegen era como el Gegenstand, ¿no? Ese objeto que está en contra, bueno, acá es contra el tiempo. El carácter inactual y cómo esto, ¿no? Cómo, si bien el genio necesita técnica, lo interesante ahí es el, el genio para descubrir que uno tiene un don y que tiene una suerte de talento, necesita encontrarse y toparse con otra obra de arte genial. Eso es lo que lo despierta, lo que lo mueve y lo moviliza. La obra es un puente tendido que va de genio a genio. Y esto también, ¿no? Esta idea de los griegos han sido ahistóricos. Por ello, Goethe, Schiller, Schlegel apelaron cada uno a su manera a los griegos. En esta idea de, como mencionábamos antes, el acceso a histórico, aquello que va contra el tiempo, o mejor dicho, en ese proceso histórico que generaba participar de la tragedia, lo que permitía ahí era ir contra el tiempo de la vorágine cotidiana, pero vencer al tiempo en el sentido de, bueno, se me está regalando, se me está donando, se está abriendo, se está generando una apertura de otra cosa, ¿no? Este término después que va a utilizar Heidegger, Ereignis, ¿no? Este evento, acontecimiento, algo, otra cosa se abre y otra cosa acontece. Y hay otra vivencia del tiempo ahí en eso ahistórico. Eso lo vieron muy bien los griegos. Es aquello que por medio de obras inactuales, por medio de obras de genios, nosotros podemos tener una suerte de acceso. En tanto, agarro el texto de Nietzsche y me pierdo en la lectura, ese perderse en la lectura o en la novela del autor que sea, pasa esto, ¿no? Me sumerjo, me estoy educando contra el tiempo. En la medida que voy avanzando en la lectura, me voy educando contra el tiempo, voy venciendo a determinado tiempo dentro de mí. ¿A qué tiempo dentro de mí? A ese tiempo que me devora. Y solo, dice, no, solo los griegos han sido ahistóricos. Bueno, accedemos a esa historicidad por medio de las obras de arte geniales. Y acá
cuando menciona el tema de la función del educador, a diferencia del tutor, es porque el tutor es, bueno, tengo 40 alumnos enfrente o 200 en una universidad y es para todos el mismo contenido, ¿no? Y de la misma forma. Acá pareciera ser que hay como otra especificidad. El educador debe conocer pronto y debe tener esa habilidad para identificar de manera rápida los puntos fuertes, ¿no? Del, de ese discípulo, de aquel a quien está educando, y orientar todas las fuerzas y energías a la virtud, pero también estimular el resto de las fuerzas. No solamente esta arete, esta virtud en determinado aspecto, dice, bueno, sos bueno únicamente para esto, sino hay que fortalecer de manera completa, dice Nietzsche, retomando a Schopenhauer. Pues bueno, Schopenhauer en el mundo como voluntad y representación habla de filosofía, pero una filosofía de la vida en todo caso, donde trata de no dejar ningún recoveco, ningún cabo suelto. Nietzsche terminando de hablar, de decir, bueno, si sabes que tomar café te hace mal, deja de tomar café. O sea, aprende a escuchar tu cuerpo, aprende a que si determinado clima no es bueno para tu salud, trata de irte a otro lado. Si te determinada relación te hace mal o en determinado lugar hay que decir que no constantemente, todo eso te va generando más fatiga, más exceso de energía para gastar, etcétera, etcétera. Y bueno, todo eso es un aprendizaje, es decir, todo eso es ir concentrando, acumulando, cuidando las fuerzas, encauzándolas, y todo eso, ahí hay que ir estimulando todo. Y tiene que ver con una completitud, como cuando hablábamos antes. Es decir, bueno, cuando mencionábamos el tema de la cultura y de esta Bildung, ¿no? Ahí tiene que haber una unidad de estilo. Tiene que haber ahí una unidad de estilo. Porque si únicamente se fortalece un aspecto y dice, bueno, sí, no sé, doy muy buenas clases de filosofía, pero en el resto de mi vida soy un desastre. Entonces, bueno, pareciera ser que ya en la postulación de Nietzsche está esta idea de, no, bueno, en Nietzsche ya, como dice Camus, Michel Onfray, determinado filósofo, dice, ya es un filósofo en el cual no se puede estudiar su filosofía si no se tiene en cuenta, si no se va siguiendo su biografía, qué es lo que está haciendo de su vida. Para eso están las cartas, los fragmentos póstumos, ¿no? Determinadas elementos también que van haciendo y van acompañando a la obra escrita. Y en Nietzsche hay mucho de esto, ¿no? Bueno, aquello que promueve como filosofía del cuerpo, es decir, bueno, dar paseos y pensar y tomar nota y después escribir y determinados hechos, todo tiene que ver ahí con una relación armónica en los distintos ámbitos que van haciendo justamente al genio. Entonces no es genio únicamente en un aspecto, sino en una unidad de estilo. La apariencia de la apariencia, en esta crítica también a la actualidad, dice los problemas de la educación no afectan únicamente al ámbito educativo, sino que socavan en todos los espacios de la cultura. Justamente, ¿no? Porque va a haber esta formación en masa, y fíjense, ¿no? Como también hay que hacer esta distinción entre masa y pueblo, o entre masa y comunidad, donde justamente en esto, ¿no? Del filósofo puro frente al filósofo que va a responder a los intereses del Estado, bueno, el filósofo que responde a los intereses del Estado y que cuida su quintita en la universidad, dice Nietzsche, aparece, obviamente, no va a decir algo que vaya en contra y que pueda perjudicarle en aquel lugar en el que está, sino que va a seguir reproduciendo esas ideas a las cuales obedece. Entonces no queda únicamente en el tema del ámbito educativo, sino que eso va repercutiendo en los distintos espacios culturales.
Bueno, acá también, ¿no? Una enseñanza a ser intempestivo, transmitir un modo de ser sencillo, sincero, en el pensamiento y en la vida. Y esto tiene que ver mucho con el genio, pareciera ser que muestra esa sencillez y esa sinceridad en el modo de su producción y en su modo de ser, en tanto que no hace una suerte de, no haría, y esto lo pongo entre comillas porque es discutible, no haría una serie de alardes de su genialidad, ¿no? Y acá mostraría incluso esta sencillez y esta sinceridad va con respecto a aquello que produce, aquello que hace, no lo resuelve de manera forzosa, sino que ahí también hay una sencillez, una soltura. No hay algo que justamente, ¿no? Decir, bueno, vamos a contemplar determinado cuadro, determinada escultura, etcétera, decir, bueno, no vemos como que ahí hubo un esfuerzo, sino como que algo salió de manera más natural, más transparente. Eh, y acá aparece otro juego interesante también, porque en esto de la crítica al hombre teórico a partir de la apariencia, ¿no? El hombre teórico aparenta ser sabio, aparenta ser culto. Y a partir de todo ese juego de apariencias, de todo ese montaje, de toda esa representación, de esa escenificación que ponen, aquello que exhibe como cultura, que en realidad es cultería, ¿sí? Se termina generando todo esto que íbamos mencionando de un juego de apariencias. Y todo tiene que ver también con el concepto de Nietzsche de máscara, ¿no? Y la cultería es la fachada de la fachada. ¿Por qué? Dice, sobre el sobrevelamiento de lo velado, la ficción adoptada como verdad absoluta y por tanto vuelta a ficción inútil. Va a decir, bueno, nosotros, en tanto ser humano, ponemos el valor a las cosas, vamos determinando esos valores, qué es lo que nos sirve para la vida, y esto cuando nosotros mencionamos también el concepto de Dios ha muerto, el concepto de nihilismo, ¿no? El nihilismo, ¿no? Que los valores supremos se desvalorizan. ¿Qué es esa pérdida, esa carencia, esa fuerza de esos valores? De ese Dios moral, que es ese Dios que muere, ese Dios que de alguna manera, nos ordenaba la vida, ¿no? Aquello de decir, bueno, arriba, abajo, derecha, costado, todo ese mundo de significaciones, ese mundo que nos rodea, está ordenado por ese Dios, o ese tutor, o esa ley, ese Estado. Entonces, todo eso que está ordenado con esa determinada manera, no es que es la verdad última, no es que la verdad absoluta, es una verdad a partir de la cual nosotros nos podemos desenvolver en nuestra vida cotidiana. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Ese mundo ficcional, ese mundo de Truman Show, en algún momento se termina volviendo una ficción inútil, ¿no? Y va generando una suerte de inconformidad y eso va despertando una sospecha y va generando después una rebeldía frente a esas ficciones inútiles. Pero ¿qué es lo que pasa? Va a decir, bueno, justamente la cultería y la fachada de la fachada es seguir velando sobre lo velado, es, bueno, como aunque este mundo ficcional es inútil, aunque no nos termina de llenar por completo y atenta contra nuestra vitalidad y atenta contra nuestra vida, vamos a resistir. ¿Qué es lo que dice la cultería? Vamos a resistirle, vamos a seguir soportando ese movimiento, incrementando más ficciones, más regulaciones que sigan sosteniendo esa forma de vida. ¿Qué es lo que termina pasando y cómo se critica esta interpretación de Nietzsche? Bastante interesante. Por ejemplo, hay un pensador francés, si no me sí, es francés,
Blanchot, donde dice, bueno, el problema ahí con Dios ha muerto, es decir, y la postula, ¿cómo combates? Porque, a ver, esa frase de Nietzsche de Dios ha muerto es decir, bueno, Dios ha muerto es un efecto o una consecuencia del nihilismo, de esa carencia, de esa desvalorización de los valores. Como los valores van perdiendo sentido, en algún momento muere Dios. ¿En qué medida muere Dios? ¿Y cómo puede morir este Dios moral? Entonces, ahí el ataque de Nietzsche no queda únicamente en la visión crítica de la muerte de Dios y del nihilismo, sino en postular algo positivo que sería el ultrahombre, ¿no? El Übermensch. Entonces, va a decir, bueno, ese ultrahombre que va a tener una relación consigo mismo completamente distinta, que tiene muchísimo que ver con el genio, porque podríamos decir que iba genio, espíritu libre y después ultrahombre en un avance cualitativo. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, si aquello a lo que tiene que tender el ser humano es este ultrahombre, aquel que tiene una relación consigo mismo cualitativamente más elevada, más aristocrática, más vital, una relación con la naturaleza que no es una relación de explotación técnica de la materia prima y de relacionarme también con las demás personas para sacar beneficios y utilizarlas. Eso, ¿no? Entonces, pues, bueno, ojo, porque si no llegamos a cruzar ese puente, si no llegamos a cruzar esa meta, a llegar a esa meta, va a decir, bueno, corremos el riesgo, plantea Blanchot, de inmediatamente volver corriendo a donde estábamos, a lo que teníamos conocido. Y en ese miedo y en ese volver corriendo, al ver la oscuridad, a ver lo terrible, a ver la verdad que hay detrás de esas ficciones inútiles, terminemos amando más a Dios, terminemos amando más al Padre, terminemos amando más a la ley. Esto está de lleno ya esta problemática bien planteada, pero con otro final, con una perspectiva cristiana, en el texto de la novela de los hermanos Karamazov de Dostoyevsky, ¿no? Este deseo de los cuatro hermanos, los tres hermanos principales, el hermano bastardo del señor Karamazov, donde todos desean matar al padre, pero nadie se anima a matarlo. Entonces ahí lo que termina sucediendo es, bueno, se lo mata. ¿Qué hacemos? ¿Eh? ¿Buscamos entonces un culpable para liberarnos de esa culpa? El hermano mayor, en todo caso, va a reemplazar al padre y va a continuar con esa ficción inútil, o va a haber un cambio cualitativo, un cambio en la vivencia completa. Ahí no hay una tensión entre fachadas, entre ficciones inútiles en distintos roles y ámbitos de la vida, y aquello que, decir, bueno, también implica el riesgo del genio de velar esa oscuridad, ¿no? El profesor universitario, en todo caso, para Nietzsche, responde a toda esta conservación de la ficción inútil, ¿no? Encarna una criatura cómoda, apacible, que lo único que hace una y otra vez es reforzar los poderes existentes y mantener el orden establecido, ¿no? El doctor vela por los intereses del Estado. Acá aparecen, ¿no?, algunas caracterizaciones también de Schopenhauer, donde, ¿no?, alegre para todos, sabio para sí, dice Nietzsche, enfatizando que la serenidad, esto que mencionábamos antes en el anterior, donde estaba, lo sencillo y lo sincero, ¿no?, en el pensamiento y en la vida, eso tiene que ver con intempestivo. Y acá lo retoma, ¿no? Este alegre para todos, sabio para sí, enfatizando que la serenidad de Schopenhauer no es la de los escritores mediocres, sino que se trata de un pensador que alegra y reconforta siempre. Acá la pregunta sería, ¿no se lo etiqueta Schopenhauer como un filósofo pesimista o un filósofo del pesimismo?
¿Y qué es esto de alegre para todos, sabio para sí? La serenidad de Schopenhauer, ¿no? Y que esta serenidad, ahí había que buscar bien cuál es el término, ¿no? Porque también está una suerte de, hay dos palabras, ¿no? Una Heiterkeit. Esta Heiterkeit, que es como una serenidad, una jovialidad, y después está una que también se suele traducir en un texto de Heidegger con esa Gelassenheit, ¿no? Con esa serenidad. En ambos casos igual tenemos sobre todo en el segundo, en el Gelassen, como un dejar, una serenidad en tanto dejo fluir, ¿no? Dejo ser. Y la otra Heiterkeit tiene que ver con una serenidad, una jovialidad, en tanto una armonía. Y ahí está jugando, ¿no? Una serenidad de Schopenhauer no es la de los escritores mediocres, sino que se trata de un pensador que alegra y reconforta siempre. Socava en lo más profundo, en esos subsuelos. Pero de alguna manera también hay algo propositivo, ¿no? Como mencionábamos en Nietzsche, bueno, está la crítica a la muerte de Dios y todo lo que padecemos por culpa de esta enfermedad de Occidente que es el nihilismo, pero hay una propuesta que es esta del ultrahombre, que es esto del genio. Y acá en Schopenhauer también, ¿no? Podrá estar Nietzsche o no de acuerdo, después, pero le reconoce ese punto, ¿no? De la alegría, de la serenidad. En el fondo, ciertamente, solo hay serenidad donde hay victoria, y esto vale tanto para las obras de los verdaderos pensadores como para toda obra de arte. ¿Cuál es entonces esa? Esta es buena pregunta. Se me ocurre ahora, digo, ¿cuál es esa victoria de Zaratustra en todo caso? ¿No? Un recorrido que comienza con ese descenso de la montaña y que termina volviendo, retornando, y todos aquellos que en realidad tendrían que estar ya más liberados y más sueltos, finalmente terminan, se las encuentra rezando otra vez, ¿no? Eh, entonces, sí, bueno, en eso que pareciera ser todo ese esfuerzo un fracaso, como en ese reconocimiento y en esas experiencias de fracaso reside el éxito también. Algo hablamos también en alguna de las clases cuando dijimos, bueno, pareciera ser que muchas de las obras más importantes de la historia de la filosofía son obras que fracasan, ¿no? O que están incompletas o que faltan cuestiones o están escritas en momentos arduos, en momentos difíciles de conflictos sociales, de guerra, de hambre, de un montón de cuestiones. Y bueno, al final, todo, mientras más oscuro es la época, más fructífera para esa filosofía, ¿no? Y ahí muestra, ¿no? Y justamente, si bueno, en eso más arduo que cuesta, finalmente se saborea la victoria de una manera totalmente distinta. En Schopenhauer, explica Nietzsche, se convocan la honestidad, la serenidad, ahí está justo el término Heiterkeit, y la constancia, ¿no? Bueno, esto se muestra en esta filosofía de Schopenhauer, ¿no? El mundo como voluntad y representación es el libro de una vida, está reescrito de manera constante. Vuelca justamente, ¿no? Si se le habla de pesimismo, de sufrimiento, de un filósofo oscuro, radica en esa honestidad de adentrarse Schopenhauer en esas problemáticas y también en esa serenidad de decir, bueno, analizo también cómo tengo que vincularme con mi deseo, ¿no? Con mi voluntad. Habla de sí mismo y escribe para sí mismo, ¿no? El honesto. Es sereno, mediante su pensamiento vence lo más difícil y constante, ¿no? Tiene la obligación, el genio. Todas estas son características que, si bien las está nombrando Schopenhauer, habla de un carácter, una característica de lo que debe ser el genio. Honestidad, serenidad, constancia, ¿no? Obligación de ser así. En esto de decir, bueno, no vemos en la producción del genio, no vemos en las relaciones del genio algo que esté como forzado.
Justamente algo que tiene que inspirar no es algo que esté forzado, sino libertad. Y acá aparece, ¿no? Este problema también de Kant o Schopenhauer. Ya hemos hablado de cómo comenzaba toda una crítica a Kant con esto. Y decir, bueno, accedemos a Schopenhauer en forma de libro, en el mundo por voluntad y representación. Lo mismo pasaba con el problema de decir de las tragedias, ¿no? Dice, el problema de las tragedias y de el acceder al poder acceder a lo ahistórico y al culto de las tragedias, es que lo único que tenemos es el libreto, es la obra escrita. Ese es el problema. Nos queda la palabra, nos queda el logo, nos queda la palabra. Y estamos perdiendo justamente todo lo más originario que compone a la tragedia. Y esto también de hablar de honestidad, de serenidad, de constancia, es una influencia muy fuerte de Nietzsche, ya desde el comienzo, de las lecturas sobre Diógenes Laercio. Diógenes Laercio tiene un libro sobre la vida de los filósofos. Me parece que en español hay una edición de Editorial Coligüe. Tendría que chequearlo. Pero bueno, es bastante interesante porque después Nietzsche, también en su periodo de juventud, cuando intenta hacer un escrito sobre la filosofía antigua o los presocráticos, un libro así, no recuerdo el título, habla de la filosofía de estos pensadores, de Heráclito, Parménides, Demócrito, etcétera, pero a partir de reflexiones sobre anécdotas de su vida. De hecho, por ejemplo, en el texto de Heidegger de Heráclito, las lecciones sobre Heráclito, dice, ¿no?, que van visitantes a buscar a Heráclito y Heráclito está sentado junto al fuego, ahí sin hacer nada, contemplando únicamente el fuego, y cuando llegan los visitantes que tanto habían escuchado hablar de Heráclito, Heráclito le dice que pasen, y como que pusieron cara de decepción al verlo, que sí, bueno, aquello que tanto se imaginaban que iba a ser aquel pensador, aquella mente brillante, y entonces Heráclito responde, junto al fuego también moran los dioses, y en lo ordinario también mora lo extraordinario. No hace falta ir a un templo, a un lugar religioso, a un lugar sagrado, para poder tener un acceso a una visión, ¿no? Va a decir, bueno, ojo, porque acá en la paz de mi hogar, en esta tranquilidad, en esta contemplación del fuego, en este tiempo que yo me dedico a observarme a mí mismo a través de las llamas, también tengo acceso a lo extraordinario. Tiene que ver con una apertura, con una disposición del ámbito, ¿no? Entonces, bien, dice, la medida del valor e importancia de un filósofo según la posibilidad que tiene de dar el ejemplo, pero no mediante los libros, palabra o escritura, sino mediante la vida visible. Ah, bueno, esto que estábamos hablando, ¿no? La vida visible. ¿Qué es este Heráclito ahí, sentado junto al fuego? Y dice, ah, bueno, pero ojo, acá también en lo ordinario mora lo extraordinario. Ustedes no, sigue con esta cuestión, ¿no? Ustedes que tanto van al templo, a veces profanan más en el modo en el que van, profanan más el templo que en el modo en el que yo estoy contemplando la vida, contemplando a los dioses desde la comodidad de mi casa. Y acá es esta diferencia entre Kant y Schopenhauer, ¿no? Un Kant que responde no a sus propios impulsos y a sus propios intereses, esto que mencionamos de Kant era genial, dice Nietzsche, y vio para hacer más genialidades, pero se abstuvo porque se dejó inhibir por un mandato moral, por una ley moral. En cambio, Schopenhauer dice, no, bueno, la vida de Schopenhauer nos demuestra que
es un genio en todos los aspectos de su vida. Obviamente, todas estas caracterizaciones hay que tomarlas ahí con pinzas, porque es un descargo también de Nietzsche, y así como en este texto habla bien de Schopenhauer, después nos podemos encontrar en otro texto que lo ataca como si fuera la peor persona que se hubiera encontrado en su vida, ¿no? Con el texto. Lo mismo sucede con Wagner, etc. Nuestros artistas viven con más audacia y honestidad, el ejemplo más poderoso que tenemos ante los ojos. Más poderoso, el ejemplo que tenemos más poderoso ante los ojos hoy día, Richard Wagner, ¿no? Muestra cómo el genio no debe tener miedo de entrar en la contradicción más enconada con las formas y órdenes existentes si quiere sacar a la luz el orden y la verdad superiores que viven en él. Bueno, de nuevo, esto, cómo enaltece la figura de Wagner, la enaltece también en la cuarta consideración intempestiva y después va a hablar peste de Wagner, ¿no? Es decir, bueno, eh, esta idea casi de Wagner no supo morir a tiempo, ¿no? Terminó cayendo a mano de la burguesía y la aristocracia alemana en lugar de hacer lo que realmente él en sus comienzos se había propuesto. Tenemos unos minutos más, sí. El sistema de formación, esto del Estado, las universidades, todo este ataque a la universidad, recordemos la primera intempestiva con el problema de Levi Strauss. Eso tengámoslo presente que viene por ahí. Como un tipo como Strauss, que es un fiel, no la persona de Levi Strauss, sino la idea que encarna Levi Strauss en tanto cultifilisteo, como puede un tipo ese, con esas características y su libro aberrante, diría Nietzsche, puede vender 6 ediciones en un año y a mí me terminan expulsando de la universidad. Esta es la problemática que viene ahí, ¿no? Entonces, esta idea también, ¿no? Un sistema de formación se ocupa de imposibilitar el surgimiento de los genios, imposibilitar el surgimiento de los genios. Constituyen el genio ya de por sí, que surja en una comunidad, ya de por sí es una excepción. Entonces, que surja es una excepción y sus productos son una excepción después. Siempre es como que van corriendo como aquello que a veces se denomina como líneas de fuga o que van en una paralela casi a la normalidad o a la conducta, a las normas esperadas, ¿no? A las respuestas esperadas. Si nace un genio, aparece esto, ¿no? La censura inquisitorial. Es interesante el término que usa ahí Nietzsche de Inquisición. Dice, acordada y disponible para llevar a cabo. ¿Cómo funciona esta censura inquisitorial? Dice, es un silencio inquebrantable. Los 20, 30 cultifilisteos que manejan el ámbito universitario, nadie te reseña el libro, nadie opina sobre tu libro, nadie lee tu libro, nadie lo compra, nadie nada. Hacemos todo de cuenta, pactamos de que no existís. O sea, justamente, ¿no? No te dan voz, no te dan palabra. Ojo, porque también a Kant algo de esto le sucede él cuando está. Kant en varias, en reiteradas oportunidades intenta postularse para tener el título para dar clase en universidad y se lo rechazan, se lo rechazan, se lo rechazan. Kant da clase de privat docent, habilitado, tiene la venia docendi para dar clase, pero da clases privadas y aparece este problema, ¿no? Cuando publica la crítica de la razón pura, muchos no escriben reseñas para no apoyar la publicación de Kant, porque se dieron cuenta de la genialidad que era. Y segundo, algunos que reseñan el libro lo menosprecian como si fuera la continuidad de, no sé, de una obra de Berkeley o una obra más. Eso forma parte también de esa censura inquisitorial
y ese silencio inquebrantable. Lo mismo le pasa a Schelling. Schelling ha sido un maestro joven con el máximo esplendor, mientras escribía y no sobresalía, la amistad con Hegel estaba bien. Bueno, ya cuando mostró su genialidad, ya le tocó el ego al amigo y se separaron, ¿no? Cuando se retira Schelling y vuelve después de un tiempo, de varios años, a la academia, ¿a qué mandan? A todos los hegelianos a escuchar la clase de Schelling para terminar expulsándolo de vuelta de la universidad. Así se va trabajando, ¿no? 6 ediciones del libro de Strauss, bueno, esto lo habíamos hablado, y la censura inquisitorial denunciada por Nietzsche no es otra cosa que el alejamiento total, la no difusión, no lectura, no comentarios sobre aquellos pensadores que no responden o que ponen en riesgo los intereses del Estado. Así que, bien, si les parece, nos quedan ahí unos minutos para abrir ahí algún tipo de sugerencias, preguntas, devoluciones. Y de paso también aprovecho